Buenas tardes, mi nombre es Fátima Franco y hoy les voy a compartir mi experimento sobre la ley de equilibrio y el momento. La ley de equilibrio establece que un cuerpo mantiene su reposo o una velocidad constante si las fuerzas resultante es nula. Y esto también significa que si la suma de todas las fuerzas aplicadas y no aplicadas debe dar como resultante pues una fuerza nula. La sumatoria de los momentos de las fuerzas respecto a cualquier punto también debe de ser nula. Y en el experimento se va a utilizar una palanca y esto aplicará el momento, que es la fuerza del giro. Y esto va decreciendo el esfuerzo que se requiere para mover los ladrillos al aumentar la distancia entre el punto de apoyo en la cual se aplicará la fuerza. Cuando un objeto se acerca, se requiere emplear más fuerza ya que su distancia es menor. Y aquí pueden ver la fórmula que es para sacar el momento de fuerza, que es pues fuerza aplicada por la distancia. Y también están las fórmulas de fuerza, como podrán ver ahí. Algo también muy importante que tenemos que saber sobre este experimento es que en el balancín vamos a aprender más sobre el equilibrio, en el que vamos a ver posteriormente, y los ladrillos van a estar con diferentes masas y van a ser experimentados colocándose a diferentes distancias para poder verificar si se puede lograr el equilibrio o hacia dónde apuntan más sus momentos de fuerza. La pregunta es, ¿cómo afecta el equilibrio de la balanza la distancia y el peso de los ladrillos con respecto al punto de apoyo? Y es muy importante saber que el resultado de la pregunta depende de muchas variables, así como el peso del ladrillo, dónde se va a colocar, la distancia, y esto va a definir mayormente el equilibrio de la balanza, teniendo como resultantes diferentes circunstancias, situaciones en donde se mantenga el equilibrio o se incline hacia otro lado, como dicho mencionado anteriormente. Es importante saber que nuestras variables van a afectar pues diversos nuestros resultados y a continuación les voy a presentar las variables independientes, que son los datos que podemos formar diferentes ejemplos para ver cómo cambia y se ve afectado el equilibrio de la balanza, que son la masa de los ladrillos, la distancia entre el punto de apoyo de la balanza que están colocados los ladrillos y la posición pues de los ladrillos. Las dependientes son pues los datos que se van a ver modificados y afectados como base cambien los variables independientes, que será pues el equilibrio, la inclinación de la balanza y la fuerza, que será el resultado. Una variable controlada es que se mantendrán constantes durante el experimento y pues esta puede tener efectos sobre el resultado, que será el punto de apoyo de la balanza. No se cambiará en ningún momento. Materiales. Principalmente se va a utilizar la simulación FET y la cual va a ser útil una balanza y ladrillos. Es importante saber que nuestro diseño se va a enfocar en la ley del equilibrio y el momento de fuerzas. Vamos a realizar un experimento y se van a realizar diferentes pruebas para llegar a su conclusión y poder contestar la pregunta inicial. Ya que distinguimos nuestras variables independientes, todo será muchísimo más fácil. La balanza se van a colocar diferentes ladrillos de diferentes masas de cada lado que separa el punto de apoyo de la balanza. Se realizarán estos experimentos modificando las distancias y los pesos de los ladrillos. Y esto podemos ver cómo va a ir modificando el equilibrio o si se llega a algún tipo de fenómeno. Vamos a ver a continuación. Es importante que aquí podemos ver el modelo que vamos a utilizar en el experimento, que es la balanza con sus mediciones. Y también es importante que tomemos en cuenta que el peso de kilogramos se tuvo que convertir a newtons.
para así poder utilizar la fórmula. En el experimento 1 tenemos dos casos. Tenemos los mismos ladrillos de las mismas diferencias de masa utilizado en ambos casos, solamente que en el caso 1 los objetos están en equilibrio, ya que los momentos de fuerza son iguales y conlleva la ley de la física. Y ahí podemos ver los datos. En el caso 2, podemos observar que el momento de fuerza incrementó más hacia la derecha y es por eso la inclinación. Así que por eso podemos ver aquí las calculaciones que en el caso 1 los momentos de fuerza son iguales y en el caso 2 la masa con 10 kilogramos es mayor, por eso es que se inclina hacia ese lado la balanza. Y pues podemos también observar en el experimento 2 que aquí se usa las mismas masas en ambos ladrillos y en el caso 1 podemos ver que existe el equilibrio por tener el mismo momento de fuerzas y estar posicionados a la misma distancia. Muy importante recordar que es porque están a la misma distancia, ya que en el caso 2 ambas ladrillos tienen la misma masa, pero como del lado derecho la distancia tiene 2 metros del apoyo de la balanza, es por eso que de ese lado es mayor su momento de fuerza y por eso se inclina hacia ese lado la balanza. Y pues ahí podemos ver las calculaciones. En el experimento 3 tenemos dos casos. Tenemos la misma diferencia de masas en ambos casos, nada más que la diferencia es que en el caso 1, a pesar de que los dos objetos están a la misma distancia de punto de apoyo de la balanza, no puede existir el equilibrio, ya que la masa de los 15 kilogramos es mayor en momentos de fuerzas. Y podemos verificarlo con las mediciones. En el caso 2, el ladrillo de 5 kilogramos toca el césped ya que está muy lejos del punto de apoyo de la balanza y a una distancia de 2 metros, cuando del otro lado está a una distancia de 0.5 metros. Y pues lo cual tiene mayor momento de fuerza si logra inclinar la balanza a su lado. Y también podemos verificarlo en las mediciones. Ya analizando todos estos datos, podemos ver que en el experimento 1 podemos observar que la misma diferencia de pesos en los ladrillos fueron probadas las mismas distancias, pero los resultados son distintos. En el caso 1 vemos equilibrio en la balanza y en el caso 2 la balanza se inclina hacia su lado rompiendo su equilibrio. En el experimento 2 vemos una especie de que si la distancia el momento de fuerza va directamente proporcional a la distancia entre el ladrillo y su punto de apoyo. Así como en el caso 2, el ladrillo está colocado 2 metros más lejos del punto de apoyo y es por eso que la inclinación de la balanza es mayor. O sea que entre más lejos se coloque el artículo del punto de apoyo, más será su momento de fuerza. En el experimento 3 podemos observar que la balanza no siempre se va a inclinar al lado donde se encuentra el ladrillo con más peso, sino que la balanza se va a inclinar hacia donde se encuentra el mayor momento de fuerzas. También vemos que en el caso 2, que a pesar que es un ladrillo de 5 kilogramos, por su mayor distancia de 2 metros, el momento de fuerza es mayor que el ladrillo con más masa. Bueno, y para concluir este experimento, podemos estudiar que los datos se comprobaron que tanto el peso del ladrillo como la distancia en la cual se coloca el ladrillo es de suma importancia, ya que dos variables de las cuales va a resultar si existe un fenómeno de equilibrio o no. De esto va a depender todo. Y pudimos comprobar que si un objeto se coloca más lejos del punto de apoyo de la balanza, será del lado que se inclinará la balanza por su mayor momento de fuerza, a que si llegara a poner el ladrillo con el triple de peso, pero a una distancia muy corta del punto de apoyo de la balanza, como esto tuviera menor momento de fuerza, va a ser más liviano. La balanza, en cambio,
queda en equilibrio a pesar de diferentes pesos y diferentes posiciones de distancia en la balanza si sus momentos de fuerza son iguales. Si dos ladrillos se colocan en la balanza pero con diferentes masas, para tener un fenómeno de equilibrio, el ladrillo con masa menor se tendrá que poner al doble de la distancia del punto de apoyo de la balanza para lograr el equilibrio. Fue una limitante que los ladrillos podían tener ciertas incertidumbres en las masas al no ser muy precisas con sus pesos. Al igual que las medidas de la distancia de la balanza no fueron muy exactas ya que no tenían decimales u otros. Se pudiera mejorar el experimento para tener mejores datos y disminuir las incertidumbres. Sin embargo, pudiéramos crear el experimento en vida real para tener una mejor precisión de datos. Sin embargo, estuve muy satisfecha con el simulador PhET y me fue muy útil para lograr completar mi experimento y para contestar mi pregunta inicial.